a nuestro ponente del día de hoy. Les presento, el día de hoy nos acompaña la doctora Stephanie Verónica Müller-Grohmann. Ella es egresada del Hospital General de México. Tiene 2 años, estuvo 2 años en Centro Médico Nacional Siglo XXI. Posteriormente ingresó al Centro Médico Naval, donde actualmente labora, al igual que en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, además de la práctica privada. El tema de hoy va a ser el manejo integral de la radioepitelitis. En este momento les doy la palabra a la doctora Stephanie Müller. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que vemos prácticamente todos los días. Se refiere a la toxicidad que causa la radioterapia en la piel. Como todos sabemos, la radioterapia se utiliza en el tratamiento del cáncer de diferentes maneras, ¿no? Desde neoadjuvancias, de manera radical, también de manera adyuvante, con diferentes intenciones. Incluso muchos de nuestros pacientes en muchos centros son paliativos. Entonces, como yo les explico a los pacientes, a veces nos queremos comer un pastel, que así describe la radioterapia, y hay que administrar pequeñas cantidades de dosis. El hecho de administrar pequeñas cantidades durante semanas puede ser que ocasionen, es uno de los mecanismos principales para el daño que se llega a dar a la piel. Los efectos adversos de la radiación pueden ser de manera inmediata durante el tratamiento e incluso pueden tardar años. Incluso pueden acompañar al paciente hasta la muerte. Generalmente son localizados en el campo de radiación, la mayoría, excepto uno que vamos a mencionar más tarde, y por lo tanto pueden afectar la calidad de vida. En este sentido, hay muchos pacientes que por cuestiones de estética o por cuestiones de algunas limitaciones que pueden llegar a tener en procesos fibróticos, obviamente afecta su calidad de vida. Y actualmente, pues obviamente el tratamiento de cáncer no solamente se ha enfocado al control local de la enfermedad, impacto en la sobrevida, sino hablar de esa calidad de vida que tiene el paciente posterior al tratamiento. La verdad es que la información aquí en México es poca en cuanto a la valoración y tratamiento de la toxicidad de la radioterapia. Entonces vamos a tomar las guías prácticas que se llegaron a emitir en 2012. Hubo una reunión reciente en la cual se reunieron varios radiooncólogos también para determinar cuál es el mejor manejo de acuerdo a la experiencia. La piel es un tejido súper importante, nos protege, es termorregulador, nos protege del frío, del calor, de infecciones, de deshidratación, incluso de daños mecánicos, presión, daños químicos y otro tipo de daños físicos, por lo cual es un órgano súper importante para todos. El conocimiento de las funciones y también de la anatomía de la piel, pues obviamente nos va a facilitar la evaluación y sobre todo el manejo de los efectos secundarios. Sabemos que la piel se compone principalmente de queratocitos y obviamente estas células son bastante radiosensibles. Su recambio generalmente toma de 1 a 2 meses y su maduración dura aproximadamente 2 semanas, precisamente durante todo nuestro tratamiento de radioterapia, por lo cual no permitimos nosotros, al estarlos dañando constantemente con el tratamiento, que se vayan regenerando de manera normal y se presenta la toxicidad. Como sabemos, la piel es un órgano bastante grande, es una superficie aproximadamente, dependiendo si estamos chaparritos, altos, que abarca aproximadamente 2 metros cuadrados, es un 6% del peso corporal, dependiendo de qué tan gorditos estemos o qué tan flaquitos, y el grosor es dependiendo de la zona anatómica. Sabemos que las plantas y que las palmas generalmente son un poquito más gruesas que el resto de la piel. Las capas principales son 2.
la epidermis y la dermis. La epidermis es la capa más superficial, es un epitelio queratinizado y, como ya habíamos platicado, su grosor depende de la zona, pero siempre mantiene su espesor de 5 estratos. El tejido conjuntivo es el tejido soporte, obviamente mayor cantidad de fibroblastos que proveen un sostén, una resistencia, y es el que le da el apoyo a la capa más superficial. Y posteriormente viene la parte más delgadita, que es la hipodermis, bueno, no la parte más delgadita, la parte más profunda, que es el tejido celular subcutáneo, el cual obviamente le da soporte y también tiene otras funciones en cuanto a los procesos inmunológicos que involucra sobre todo macrófagos, y también estos se llegan a reproducir de gran manera y es una de las causas principales de la fibrosis. Aquí tenemos un corte histológico en el cual vamos observando los diferentes estratos, tanto de la epidermis como la dermis, y cómo se van intercalando con las papilas dérmicas. Cada una tiene diferentes características. La parte más baja es la lámina basal, y a partir de ahí se encuentra el estrato basal, el cual está formado por una sola célula de células basales, en las cuales son las células madre de los queratinocitos, y posteriormente vamos a encontrar el estrato espinoso, el cual está formado por 2 o 3 capas de células, los cuales están unidos a través de los desmosomas. Esto no solamente tiene la función de unir, sino también de ser transmisores de toda la información inmunológica, y en la cual se llega a reflejar mucho del proceso inflamatorio. ¿De acuerdo? Más adelante está el estrato granuloso, que es una capa más superficial, llega a tener también 1 a 3 células de espesor, y es una parte que no está queratinizada. Y el estrato córneo, que es la parte más superficial, en las cuales están las células más diferenciadas, más maduras, incluso algunas células muertas, y es la principal barrera contra muchas cuestiones, daño físico, incluso contra muchas infecciones. Por eso, cuando se pierde esto durante el tratamiento de radioterapia, obviamente las pacientes son más propensas a tener diferente tipo de infecciones a nivel local. Como ya hemos platicado y ya sabemos muchos de los mecanismos de la radiación, hay un daño siempre directo con la ruptura de la doble cadena de ADN, y un daño indirecto en las células circundantes al tejido irradiado, en donde obviamente hay un cambio en el pH, hay un aumento de radicales libres, un microambiente nada favorable para la reproducción de células. Entonces también se da mucho la reacción inmunológica a través de la vasculatura local, que provee tanto la hipodermis, el tejido celular subcutáneo, como la dermis. Entonces, esta combinación entre factores proinflamatorios y de reparación incompleta del tejido lesionado da precisamente pie a esta toxicidad cutánea. ¿De acuerdo? El daño constante. Por eso, en cuanto mayor dure nuestro tratamiento, los tratamientos que duran 5 o 6 semanas, incluso en algunos pacientes con cáncer de próstata que pueden llegar a tener tratamientos más prolongados, vamos a ver con mayor frecuencia la toxicidad cutánea. Y la toxicidad no solamente depende del paciente, de sus propias características, sino del tratamiento que nosotros seleccionemos. Por eso es importante que todos conozcamos tanto los tratamientos desde 2D, incluso a los que todavía nos tocó los tratamientos con cobalto, posteriormente los tratamientos ya conformados, IMRT, IGRT, los tratamientos con arcos dinámicos que nos dan la oportunidad de tener básicamente 180 portales en los cuales se distribuye la dosis a características propias del paciente. Como habíamos platicado, tenemos muchos pacientes, sobre todo pacientes con cáncer de mama, que vienen de procesos un poquito difíciles después de cirugía, después de quimio,
en los cuales dicen, ya puedo comer de todo, ya el doctor ya me dijo que ya puedo comer de todo, y empiezan a subir de peso durante nuestros procesos de radioterapia. Entonces, la verdad es que es un poquito difícil porque los volúmenes aumentan, son mayores de lo que a veces estamos acostumbrados, ¿no? Como les platicaba yo, en cuanto al tratamiento, pues nosotros como médicos y ustedes como técnicos son responsables de administrar estos tratamientos. Entonces, tiene que ver desde el tipo de haz, si son fotones, si son electrones, y si hubiera protones, pues qué mejor. También este tipo de haces se relaciona, o este tipo de energía se relaciona con una toxicidad diferente. Si utilizamos tradicionalmente energía de 6, energía de 10, una energía de 18, también tiene que ver. Si nosotros vamos a radiar una parrilla y necesitamos, porque está infiltrada la piel, al momento del diagnóstico, el uso de un bolus. Si vamos a utilizar algunos tratamientos acelerados 2 veces al día, la verdad es que están un poquito más en desuso por lo que yo he visto. El tipo de fraccionamiento, como estábamos platicando hace un momento, durante la pandemia algunas cosas han cambiado, vemos una mayor cantidad de hipofraccionamientos, incluso dosis hasta de 5 veces al día, en pacientes con cáncer de recto, cáncer de mama. El tamaño del campo, como habíamos platicado, no es lo mismo un tratamiento de una paciente que vamos a radiar unos campos tangenciales, a unos campos tangenciales más zonas linfoportadoras, más incluyendo la cadena mamaria interna. Obviamente esto aumenta el campo de tratamiento y aumenta las posibilidades de toxicidad. Platicando con los físicos y observando los protocolos de radioterapia, sabemos que la piel no se especifica como un órgano de riesgo. Incluso durante el proceso de radiación no se toma en consideración. Me decía un físico, es como querer pelar la naranja o querernos comer el contenido sin lastimar la parte superior. Bueno, es más o menos la idea, ¿no? Y se sugiere que la dosis a la piel se determine más o menos calculando a 0.07, o más bien dicho, 0.07 milímetros de la superficie donde se encuentra el estrato basal, que es donde se produce, obviamente, los queratinocitos. A partir de ahí, ¿cuál es la dosis que le llega a la piel, ¿no? Y cuál es la zona de riesgo. Entonces, es un factor a determinar durante los tratamientos. Generalmente tomamos la superficie del body como referencia, pero no tenemos un estándar exactamente de cómo debemos de tratarlo o de considerarlo como órgano de riesgo. Sabemos cuando hacemos dosimetría, por ejemplo, en una irradiación superficial total para un paciente con micosis fungoide, cuando llegamos a radiar casi o prácticamente toda la piel, pues el gran grado de toxicidad que llegamos a tener. Sabemos que cuando nosotros en lesiones, por ejemplo, un carcinoma vasocelular, utilizamos electrones, que vamos a tener una gran reacción cutánea. Los fotones, como no se depositan tanto de manera superficial, pueden llegar a tener menos, pero como ya hemos platicado, otros factores son los que determinan la presencia de toxicidad. La falta de homogeneidad en los planes de tratamiento, por ejemplo, planes conformados versus planes un poco más conformados, como planes con IMRT o el uso de arcos dinámicos, puede tener peores resultados cutáneos. Entre más homogéneo sea el plan, pues obviamente mejor resultado vamos a tener. Y el uso de bolus también se ha asociado a un mayor riesgo de fibrosis post-radiación. A veces nosotros estamos acostumbrados a ver la toxicidad aguda, pero cuando les damos seguimiento a los pacientes vemos todos los efectos secundarios o la toxicidad tardía, como presencia de fibrosis que limita el movimiento, sobre todo en pacientes con cáncer de mama, o la limitación del movimiento del cuello en pacientes de cabeza y cuello,
cuando fueron tratados con algún tipo de bolos. Hay que tomar siempre en cuenta en pacientes, por ejemplo, de cabeza y cuello, que no solamente es el haz de entrada, ¿no? Es, como el diámetro es muy pequeño, también se tiene que considerar, obviamente, la salida de los haces en diferentes direcciones, por lo cual la dosis a la piel se va acumulando. En cuanto al fraccionamiento, también puede disminuir la incidencia de la toxicidad. Sabemos que los fraccionamientos convencionales en dosis de 1.8 a 2 gramos por día aumenta la toxicidad porque obviamente aumentan el número de fracciones y la presencia de la toxicidad. Hay una mayor tasa de descamación húmeda que ahorita vamos a describir, además de comezón e hiperpigmentación de larga duración. Hablando específicamente de otras técnicas que a veces no están disponibles para todos, cuando hay una irradiación parcial de mama con braquiterapia, sobre todo estos estudios fueron realizados en Mammocyte, se aumenta la tasa de la presencia de telangiectasias, algunos refieren también fibrosis de 14 versus 2.9%. Y específicamente de descamación húmeda es menor en pacientes con radioterapia de intensidad modulada versus técnicas conformales, como ya habíamos platicado, principalmente porque el número de campos es mayor, y esto también lo vamos a ver con otras técnicas como SBRT, cuando se utilizan mayor número de haces, obviamente la trayectoria directa sobre la piel es menor en cuanto a las unidades monitor y esto llega a mejorar obviamente la toxicidad de la piel. Entonces, como ya hemos visto, las toxicidades tardías también se ven mejoradas por radioterapia de intensidad modulada, radioterapia guiada por imágenes y también otros factores que necesitamos determinar, pues obviamente son los factores asociados al paciente y ahorita los vamos a ir viendo. En cuanto a los estudios realizados de toxicidad en piel, se han realizado muchos en cuanto a la experiencia de irradiación a tórax, sobre todo en cáncer de pulmón de células no pequeñas. En este rubro se ha asociado que la toxicidad cutánea aguda, grado 2, es cuando se utiliza un menor número de campos, menos de 3 campos. Obviamente aumenta la toxicidad grado 2. Grado 3, grado 4 no llegamos a tener con tanta frecuencia, principalmente porque son un número muy limitado de fracciones. Entonces permite que el recambio celular suceda sin alteraciones y de manera más frecuente. Entonces las toxicidades grado 2 son más frecuentes en este tipo de tratamiento y sobre todo en lesiones que están cercanas a la parrilla costal o cercanas a la piel y en la pared posterior del tórax, menos de 5 centímetros. Sabemos que los pacientes son diversos y a veces quisiéramos cambiarlos. Tenía yo, o recuerdo alguna experiencia con un físico que me decía, doctora, su paciente tiene un problema. Pues su problema es que tiene cáncer, no su anatomía, ¿no? Sobre todo en esos tórax que todos observamos en los cortes axiales, en los cuales son como de pecho de paloma muy, muy salidos, en los cuales la dosimetría cuesta un poquito más de trabajo, proteger el pulmón, proteger el corazón en caso de mamas izquierdas, o si no, las pacientes que tienen muchos pliegues, pacientes con obesidad mórbida que tienen múltiples pliegues, tanto en mama como en pelvis. Como les comento, pues obviamente la obesidad no nos favorece muchas veces y la obesidad que se asocia a un síndrome metabólico, hipertensas, diabéticas, con hipertrigliceridemia. El uso de productos irritantes. La primera sesión que nosotros tenemos con los pacientes les explicamos, pero a veces es el nervio de, híjole, tengo que venir 25 veces, se les olvida lo que les dije yo después,
muchos de nosotros escribimos y les damos las indicaciones por escrito, pero también. Entonces, en esa parte es importante que ustedes nos apoyen porque ustedes tienen la oportunidad de ver a los pacientes de manera diaria y siempre es un alivio cuando te llama de alguna de las terapias, oiga doctora, su paciente yo lo veo raro o sabe que su toxicidad ya está muy avanzada, no, la paciente no entendió, no le explicó usted bien, se vale. Y pues obviamente alguna de las experiencias que tuve, terminando un ciclo mamario completo, incluso la paciente había tenido incremento, se fue a hacer un tatuaje a Acapulco. 2 factores, la exposición prolongada al sol y también obviamente el uso de tinta china. Fue toda una experiencia, ¿no? También la radiosensibilidad por factores genéticos, ahorita los vamos a platicar, y sobre todo en pacientes con cabeza y cuello o en algunos otros de abdomen y pelvis, donde la indicación es obviamente el uso de quimioterapia o inmunoterapia que nos cambió en parte el perfil de toxicidad en la piel. Pues obviamente son factores que nosotros conocemos, les debemos explicar a los pacientes y ustedes también deben de saber porque el perfil de toxicidad de la piel cambia mucho en pacientes con inmunoterapia. ¿Qué no nos ayuda? ¿Qué no nos ayuda para la toxicidad? Pues pacientes de edad avanzada. Algo que se ha abandonado afortunadamente es el uso del tabaquismo. Obviamente esto se asocia a mayores alteraciones vasculares como las telangiectasias y fibrosis. Con lo que batallamos de manera más frecuente, un índice de masa corporal elevado, un riesgo mayor de descamación húmeda durante el tratamiento y obviamente de toxicidades crónicas, como ya lo habíamos visto en diapositivas anteriores. Entonces, no solamente es tal vez la necesidad de utilizar una dosis o una energía más grande, el tamaño del campo por el tamaño de la propia mama y a veces enfermedades localmente avanzadas. Algo interesante que leía yo en toda esta revisión que pudimos hacer es la presencia de un autobolus con la presencia de un gran volumen mamario que afecta la dosis justo en el pliegue inframamario y obviamente en la zona de la axila. Lo que hace es que funciona precisamente como un bolus y nos da dosis cutáneas mucho más altas de lo que se planea. Y como ya les había comentado, pues la etapa clínica avanzada. La predisposición genética en alteraciones de las vías de reparación o en algunas otras enfermedades inmunológicas, pues obviamente también nos afecta. Siempre es importante que los pacientes vienen protocolizados y nos dicen, ¿sabe qué? Yo tengo lupus, yo tengo esta alteración, un síndrome de ataxia telangiectasia, incluso en la selección de pacientes. Sabemos que este tipo de pacientes no son los mejores para algún tipo de braquiterapia en mama, irradiación parcial, de algún otro tipo. Entonces, siempre es importante y que ustedes también lo conozcan de este tipo de alteraciones genéticas para que ustedes estén tal vez más al pendiente del tipo de toxicidad. Algunos polimorfismos que aumentan la síntesis de óxido nítrico también aumentan el estrés oxidativo del microambiente, por lo cual hay una mayor tasa de toxicidad. Sabemos que algunas enfermedades, incluso proinflamatorias, infecciones, obesidad con un gran índice de masa corporal, elevan la proteína C reactiva y son enfermedades o son estados donde el paciente tiene un estado crónico de inflamación. Entonces, en estas incluso hay un mayor riesgo de toxicidad grado 4. Sabemos que el gen de crecimiento transformante, beta, está asociado específicamente con toxicidades de mayor grado, incluso toxicidades crónicas como fibrosis y morfeo.
Entonces, es importante, y no muchos pacientes están protocolizados en este tipo de polimorfismos, que pues obviamente si vemos una reacción crónica o una mayor reacción, no tiremos de loco al paciente de me duele, me arde, no me siento bien, todo este tipo de información, tanto que expresan con ustedes como con nosotros, es importante referirla en el expediente para, pues obviamente, nosotros ahorita no solo vemos al paciente una vez, lo vemos cuando progresa o incluso cuando es necesaria una reirradiación. Y en enfermedades autoinmunes como el lupus y la esclerodermia, obviamente las toxicidades tienden a ser exageradas. Como ya hemos platicado y todos conocemos, no es lo mismo tratar pacientes de cabeza y cuello que pacientes de mama. Todos vemos mama yo creo que todos los centros de tratamiento, es un gran porcentaje, por eso mucho de esta plática va enfocada a este tipo de pacientes. Y obviamente las que vemos abdomen y pelvis, pacientes ginecológicos con cáncer de vagina, de vulva o canal anal, recto inferior, que pues obviamente las lesiones están muy cercanas a la piel y la dosis a la piel es mucho mayor que en otro tipo de padecimientos de abdomen y pelvis. Llegamos a ver ese tipo de toxicidades que afectan de manera importante la calidad de vida del paciente. Entonces, hay algunas zonas que toleran mejor. La verdad es que cuando hay necesidad de dar una dosis alta por arriba de 60 grays, sobre todo en pacientes de cabeza y cuello, que tenemos que llegar hasta 70, algunos fraccionamientos alterados, la toxicidad va a estar presente, ¿no? En pacientes que llegamos a dar a sitios específicos como la ingle, también en su sitio con gran humedad, los pliegues como las axilas, en los cuales pues obviamente no solamente es la humedad, la toxicidad, mayor presencia de microorganismos y también el movimiento, la fricción, es otro elemento a tomar en cuenta. No todos los tratamientos de cabeza y cuello son iguales. Hay algunas variables, en general o muchas veces abarcan ambos hemicuellos, más el sitio del primario, en lo cual pues obviamente aumenta la toxicidad del paciente y el paciente no solamente tiene el problema de la toxicidad en piel, también tiene disfagia, puede tener ojo seco o puede tener lagrimeo constante, no puede respirar bien, entonces tiene muchos problemas, ¿no? Entonces es cuando si nosotros le ayudamos con uno de estos factores o con todos al mismo tiempo, pues obviamente nos lo va a agradecer y va a tener un mejor apego al tratamiento. Se dice que las zonas de riesgo, tanto de infección como de alta toxicidad, son los pliegues del cuello y detrás del lóbulo de la oreja. Yo creo que en este sentido, pues ya depende del sitio del primario, donde la dosis a veces es un poco más por el alto riesgo, pero si esto asociado a la mucositis que se llega a generar en el paciente, pues tiene un alto impacto. En pacientes que son tratadas, sobre todo cáncer de mama o algunas lesiones, cáncer de esófago, cáncer de pulmón, en el tórax, yo que veo mucho linfomas, pues obviamente son campos asociados de cabeza y cuello y tórax, a veces las densidades son diferentes y la toxicidad llega a ser diferente. La mayoría de los pacientes, hasta el 95%, incluso el 100% de los pacientes tienen algún tipo de toxicidad cutánea y principalmente grado 2, grado 3 o incluso grado 4, que esperemos no volver a ver, como cuando teníamos el cobalto, llegan a ser de moderadas a graves. Y obviamente tenemos un tiempecito en los cuales los pacientes están felices con el tratamiento porque, uy, no se siente nada, ¿no? Las primeras 2 o 3 sesiones. Y se emocionan, ¿no? Ya el ánimo empieza a decaer a partir de la sesión 8 a la 10, donde la dosis alcanza los 20 grays, cuando ya empiezan a tener esas
esas molestias y obviamente ustedes siempre están ahí para apoyarles en caso de cualquier duda. La fase inicial es totalmente proinflamatorio y disminución de la producción de células madre de la piel, ¿no? Esta es la fase inicial en la cual vemos incluso después del día 1, que yo realmente le decía yo a los pacientes, ¿cómo? Ya empieza, sí hay una vasodilatación, puede llegar en pacientes altamente sensibles, puede empezar a presentarse el edema, pero el hecho de que se prolongue durante el siguiente día es lo más difícil. Ya cuando se empieza a prolongar ese edema es a partir de la sesión 8 a la 10. Y obviamente la fase tardía, principalmente caracterizada por la fibrosis, en lo que a veces no nos ayudan mucho los cirujanos por el tipo de cirugía. Hay algunos que hacen una cirugía periareolar y que se extienden hasta la axila. Esos pacientes cuando llegan a hacer fibrosis es altamente limitante. Y esto se caracteriza principalmente por alteraciones en la vascularización. Hay un microtrombos principalmente en las arteriolas y esto aunado a la dosis que se llega a dar a la cabeza humeral y algún tipo de rigidez de la articulación. Como les comentaba yo, la parte aguda, la mayoría de los textos lo refiere dentro de las primeras 6 semanas de tratamiento o los primeros 30 días después del término del tratamiento. Y la toxicidad crónica a partir del primer mes. Hay algunos textos que manejan que incluso dentro de los primeros 3 meses puede haber muchos cambios y los consideran como agudos. Están como en el límite entre agudo y empezar a ser ya crónico. La dermatitis por radiación abarca muchas cosas, desde el eritema leve que se presenta en la primera sesión hasta un proceso de lesiones secas o dermatitis secas o radioepitelitis seca hasta la húmeda, posteriormente la descamación, hasta procesos más graves que yo principalmente asocio al cobalto con ulceración y necrosis tisular, que incluso uno llega a pensar que eso es una recurrencia tumoral y finalmente cuando se toma la biopsia se ve que no es así. Y no todos los pacientes pasan por las mismas etapas, entonces hay siempre que escuchar al paciente y puede haber una combinación en el mismo campo de tratamiento. No es lo mismo, como les comentaba yo, esos campos en los cuales se incluye la mamaria interna con electrones y empieza a haber una toxicidad justo en la zona del escote, que es altamente expuesta al sol y es donde más empiezan a presentarse las molestias. El eritema, pues obviamente es algo que se presenta casi en todos los pacientes. Como ya habíamos platicado, se asocia más o menos a la dosis de 20 Gray, que es la sesión 8, dependiendo del fraccionamiento. Y hay una entidad como entre el edema inicial, el eritema inicial y ya un edema más prolongado que es el eritema folicular. Esto se asocia principalmente a la alta sensibilidad que tienen los folículos pilosos a la radiación. En este caso, lo hemos visto mucho en pacientes y dicen, ay, ¿por qué tengo esos puntitos? Incluso hay pacientes que se tratan como de tallar un poquito más. Y obviamente esto es una entrada a una toxicidad un poquito más alta. Como vemos aquí, son los puntitos que se llegan a observar y obviamente a una posterior descamación y es cuando empieza el prurito. Hay pacientes que se llegan a rascar, les comento, no se tallen, no es lo mismo el rascado y el tallar, pero no se debe realizar. Y la posterior descamación viene ya más o menos después de 15 a 20 sesiones y obviamente es una lesión
por radiación que afecta la maduración de los queratinocitos, pero también se empiezan a afectar algunas glándulas sebáceas y entonces se empieza a resecar la piel. Aquí llegamos a ver algunas lesiones ya descamativas y obviamente es cuando la gente se empieza a estresar, ¿no? Ya cuando ve la piel así dice, ay, no, esto ya va más allá. La descamación húmeda es la que es más propensa a infecciones. Se llega a decir que es un llanto cutáneo por la pérdida de la parte que ya hemos platicado, más superficial de la piel. Y puede progresar a necrosis y ulceración en los casos más severos. Aquí tenemos unas fotos, obviamente, de la práctica día a día, en las cuales, pues, obviamente se ve el efecto. No es lo mismo tener 1 centímetro abierto a zonas mucho más grandes en donde el paciente realmente la está sufriendo. Ahorita vamos a ver más o menos lo que estamos platicando, en qué momento se llega a presentar. La toxicidad tardía, desafortunadamente, suele ser permanente y se vuelve cada vez más grave. Puede empezar, como les comentaba, esta zona de 1 a 3 meses donde se presenta, por ejemplo, la piel de naranja, que algunos se estresan porque dicen esto no se ha quitado, ya llevamos más de 1 mes de toxicidad y es por un edema linfático. Tiene que resolver durante el primer año, se llegan a llegar a tomar biopsias, pero no es lo más frecuente. Es importante que la conozcamos para que nosotros no nos espantemos y es asociado, obviamente, a pacientes que tuvieron mayor toxicidad durante el tratamiento, en donde la formación de trombos es mucho más grande. Como ya les he comentado a lo largo de toda la plática, hay que tener ese impacto en la calidad de vida del paciente. Algunas otras imágenes. Les quería platicar de algunas entidades, como sabemos, las telangiectasias, que son alteraciones vasculares en donde se ven no solamente la dilatación, sino la presencia más superficial de los capilares. Como lo vemos aquí en estas imágenes, regresamos al punto cabeza y cuello y la axila en una paciente de cáncer de mama. Y es también la presencia de fibrosis, otra de las secuelas más comunes, las secuelas tardías. Obviamente aumenta la cantidad de tejido fibroso, de fibroblastos, en una zona donde no se alcanzó a cicatrizar de manera adecuada. Y obviamente lo que no queremos ver, necrosis y ulceración. Nuevamente algunos de estos. Las entidades que menos llegamos a ver por falta de seguimiento por parte de nosotros es, por ejemplo, la morfea. Es algo súper raro, pero lo importante de esto es que 50% de estas lesiones no se presentan o se extienden fuera del campo de tratamiento. Tiene una fase inicial, obviamente asociada a la infiltración inflamatoria perivascular, y posteriormente todos estos mecanismos se van deteriorando. También es asociada al factor de crecimiento transformante. Lo llegamos a ver aquí, llega a tener un impacto porque incluso se llega a pensar en una recurrencia. Lo que es el síndrome de Recall se llega a presentar en unos pacientes en donde la secuencia de tratamientos favorece a la radioterapia y posteriormente se otorga el tratamiento de quimioterapia. En este caso, se presenta una reacción de radioepitelitis sin tratamiento de radioterapia o más o menos una semana después o más allá de una semana después de haber recibido tratamiento de radioterapia. Es poco frecuente y obviamente se asocia a este tipo de fármacos, principalmente citotóxicos. Se dice que es por diferentes causas, una reacción de hipersensibilidad, alguna reducción del umbral en una piel que ya ha estado constantemente en proceso de inflamación. Algunos antibióticos, la mayoría ya son citotóxicos y obviamente
similar. Por aquí había una foto bastante ilustrativa, es similar, pero obviamente se extiende más allá del campo de radiación, tal vez donde se recibieron dosis intermedias, y obviamente es algo que nos llega a llamar la atención. Entonces, siempre es importante desnudar a la paciente en la primera cita, ver el estado de su piel. Hay pacientes que vienen, sobre todo las pacientes mayores, que no son capaces de cuidarse a sí mismas, vienen con la piel reseca, con alta descamación, y pues nosotros debemos de evaluar. Y desde ahí empezar a dar recomendaciones, debe hidratar su piel, estos son puntos tal vez de fricción, disminúyalos, utilice otro tipo de ropa, etcétera, etcétera. Y evaluar poco a poco la toxicidad. Hay diferentes sistemas de evaluación, principalmente el de la RTOG, hay otros del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, también de la Sociedad Europea, y estos cada uno nos ayudan a monitorear objetivamente a los pacientes. Les comentaba yo, la parte inicial del tratamiento también es asociada al grado más bajito, que es un eritema leve, probablemente algo de descamación. De ahí el grado 2, que es el que más abarca, porque abarca desde la parte seca hasta incluso la descamación o las zonas húmedas en algunas de las clasificaciones. Ya esa presencia de una lesión o una dermatitis húmeda, y obviamente la extensión en cuanto a la superficie y a la profundidad de las lesiones es un grado 3, y lo que nosotros no queremos ver es un grado 4. Esto aprovecho también, la mucositis la vemos muy frecuentemente en estos mismos grados. Aquí está la clasificación de la RTOG, donde incluso empiezan a considerar la cuestión del tejido celular subcutáneo y la presencia de fibrosis. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues obviamente que esto no suceda, la toxicidad, o no sucede en el grado 3-4. Tenemos que identificar los hábitos del paciente, las actividades, el hecho de que sea deportista. No sucede mucho, pero hay algunos que sí, el hecho de correr, la fricción. Educarle al paciente, que a veces no nos escucha muy bien, y entonces ustedes nos apoyan muchísimo para reforzar este tipo de comentarios, este tipo de recomendaciones. Y déjenme platicarles, obviamente las recomendaciones vienen desde el principio de las guías internacionales como las guías nacionales, es prevenir. El uso de higiene, incluso el uso de esteroides y de cremas emolientes. Se recomienda desde antes de iniciar el tratamiento, desde las primeras visitas. Sabemos que hay un tiempo de espera entre la primera consulta, la simulación y el inicio de tratamiento. Dependiendo de la institución es variable, pero desde ahí incluso podemos empezar a recomendar las cremas. Como ya hemos platicado, dejar de fumar por el impacto que tiene el tabaquismo, evitar la aplicación de cualquier producto en la piel 3 horas previas a la radioterapia, no utilizar adhesivos en la piel, aunque nosotros mismos los llegamos a utilizar, como el Tegaden. En caso de hacer reacción se debe retirar, no insistir en su aplicación. Retirar todo tipo de apósito por el efecto de bolus y evitar rascarse o frotarse la piel. La exposición al sol, como ya hemos comentado, procurar evitarla. La actividad física, cambiarla o reducirla, y el uso de ropa. ¿De acuerdo? Y aquí están las evidencias. Incluso el número de lavados, el número de aseos durante el día, hay pacientes que dicen, bueno, me baño antes de llegar, después cuando me empieza a arder, entonces hay un mayor porcentaje de maceración. El lavado debe ser principalmente una vez al día con agua y jabón. El uso de desodorantes, ya lo hemos visto, es controvertido. El uso de desodorantes está indicado, no así de antitranspirantes.
Se preocupa principalmente por el efecto de bolus, pero también tiene la cuestión de que es irritante a la piel por la presencia de aluminio o de alcohol. Obviamente, muchos pacientes, el efecto de bolus pues, no llega a ser tan profundo, pero algunos otros sí llegan a aplicar más desodorante. Entonces, el uso de agentes tópicos nos ayuda principalmente para mantener la piel hidratada, reducir la fricción y minimizar el proceso inflamatorio. Cada uno de los productos tiene diferente composición, algunos tienen algunos elementos que nos ayudan a fortalecer la hidratación de la piel, algunos otros se enfocan en otros sentidos. La verdad es que el uso es lo más importante. Lo que sí se desaconseja es el uso de emulsiones oleosas o el uso de vaselina, porque sí podrían aumentar la dosis en la piel. Los esteroides tópicos incluso se recomiendan desde la parte de prevención. Nos ayudan a aumentar mucho, pero a veces no los tenemos disponibles en las instituciones y el recomendarlos de manera que ellos lo compren se vuelve algo complicado, pero sí hay que tenerlos en cuenta que en grado 3 principalmente es un gran elemento a utilizar, incluso en combinación con otros cremas y emolientes. Aquí está específicamente el uso de un nuevo elemento que tenemos, que es el Sonrid. Se asocia principalmente en los estudios que se han hecho, sobre todo en cabeza y cuello, a disminuir el grado de la toxicidad. Y esta es la guía práctica que está en uso aquí en México. Se hizo en el 2012 y obviamente es la experiencia mexicana. Está hecho, estuve checando por dermatólogos, pediatras. Creo que no hubo mucha participación de nosotros como radiooncólogos. Las recomendaciones. Grado 1, aplicar esteroides. Hidrocortisona nos dan algunas opciones y está muy bien. La sulfadiazina de plata. Algunas otras toxicidades agregan el uso de AINES, principalmente para reducir las molestias, lidocaína, aunque a veces arde más de lo que ayuda, y algunas otras opciones, ¿de acuerdo? Y el grado 4 obviamente ya son intervenciones un poquito más avanzadas. Hay algunos otros elementos en cuanto a la toxicidad tardía, el uso de pentoxifilina, aunque hay estudios que sí la favorecen, hay estudios que no. La morfea, obviamente un tratamiento similar, esteroides orales, algún otro tipo de manejo físico como el ultrasonido combinado, las telangiectasias, el uso de láser y finalmente lo que les quiero dejar es lo importante que es la calidad de vida de los pacientes. Todo esto debemos de tomar en cuenta que es un paciente que tiene una carga emocional muy importante y que el impacto que nosotros tengamos en su calidad de vida, el paciente siempre se nos va a agradecer. Gracias. Listo, ya puedes. Eso. Gracias. Muchísimas gracias,